altas son las que se producen por arriba del ángulo de Treitz. Ahí les presento al ángulo de Treitz. O sea que son todas aquellas que las causas pueden ser esófago-gastroduodenales. Las causas más frecuentes son las úlceras gástricas duodenales y la gastritis erosiva, si bien últimamente hay una menor incidencia por el tema del tratamiento eficaz que hay para erradicación del Helicobacter pylori. Y bueno, y después tenemos otras causas como el cáncer gástrico, las varices esofágicas, el síndrome de Mallory-Weiss, que lo vemos frecuentemente en aquellos pacientes que ingresan con una hemorragia digestiva alta secundaria a haber tenido episodios de vómitos frecuentes. Vómitos que al principio no son sanguinolentos y después se transforman en sanguinolento, nos habla de un síndrome de Mallory-Weiss. Con respecto a la presentación clínica, bueno, la hematemesis, que es el vómito de sangre, la presencia de melena, que es la materia fecal negra, eso nos habla de una hemorragia digestiva alta que al estar tiempo en el tubo digestivo va adquiriendo esa coloración negra. Y después el paciente también se puede presentar con hematoquesia, con sangre roja rutilante por el ano, y eso nos habla de que es una hemorragia digestiva alta con tránsito rápido, ¿sí? Sobre todo hay que sospecharlo en aquellos pacientes con hematoquesia y que tienen, que están comprometidos hemodinámicamente, siempre hay que pensar que puede ser una alta con tránsito rápido. Y después el paciente se puede presentar con síntomas que son secundarios a la hipovolemia o a la anemia, como es el síncope, pueden tener angor, disnea, palidez, taquicardia, sudoración, hipotensión arterial. En estos pacientes donde no está claro que tuvo un vómito de sangre o que tiene melena, es importante el examen físico y sobre todo... Sí. Está corto. Ah, listo. Ahí la admito. Hay varios. Oye. Bueno, seguimos. No, y lo que les decía que en estos pacientes que se presentan con estos síntomas, es importante la realización del tacto rectal para confirmar la presencia de melena. Después, bueno, tener en cuenta el índice de shock, que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistema, que es un índice precoz de hipovolemia y de inestabilidad hemodinámica, más que nada cuando da mayor de 0,9. Con respecto al abordaje del paciente en el servicio de emergencia, los 4 pilares son: vamos a hacer una reanimación temprana, vamos a estratificar al paciente, vamos a utilizar fármacos preendoscópicos y el tema de la realización de la endoscopía, que para nosotros como médicos de guardia, saber cuándo debemos solicitar o debe realizarse la endoscopía. Con respecto a la reanimación, como en shock hipovolémico, vamos a hacer reanimación con cristaloides, puede ser Ringer lactato, solución fisiológica. Igual la literatura habla un poco de a favor del Ringer lactato por el tema de la acidosis. Y siempre una reanimación en bolos lentos de 250, 500 mililitros, expandir hasta 1000, 1500, 2000 mililitros, depende, y siempre ir reevaluando el paciente si va respondiendo a estos bolos, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta de una hipotensión permisiva, ¿sí? No pretender que el paciente tenga 130, 80 con nuestra reanimación, por el tema de seguir favoreciendo la hemorragia y el tema de seguir alterando la coagulación, por el tema de la dilución de los factores de la coagulación. Se puede utilizar vasopresores, cuando no hay respuesta a la fluidoterapia podemos usar noradrenalina. Con respecto a la transfusión, vamos a hacer una transfusión restrictiva,
se vio que el paciente empeoraba si utilizaban unos márgenes más altos de hemoglobina para la transfusión. Entonces se usa una hemoglobina menor a 7, indicada, excepto en los pacientes que tienen coronariopatía, los pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, y otra bibliografía habla de los pacientes con cardiopatía, no solo coronariopatía, sino cardiopatía. Transfundir plaquetas en el caso de los pacientes que tengan hemorragia digestiva con menos de 50.000 plaquetas. Y en aquellos pacientes que tengan un RIN mayor de 1,5, está indicado administrar plasma fresco congelado. Como en todo shock hipovolémico, cuando sospechamos de que va a requerir una transfusión masiva el paciente, transfusión masiva cuando va a requerir más de 4 unidades de glóbulos rojos, o se puede ver que el sangrado, bueno, mayor a 150 mililitros minutos, a veces es difícil nosotros cuantificar eso, pero ahí sí está indicado no solo la reposición de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, mira, puse glóbulos rojos, blancos, glóbulos rojos, sino plasma fresco congelado junto con plaquetas, en una relación 1:1:1. Y el tema de tener que hacer un protocolo de transfusión masiva ya nos está hablando de un paciente inestable y que va a requerir la activación endoscópica precoz. Con respecto a los pacientes que están anticoagulados, los que están anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, como la senocumarol, está indicado administrar vitamina K y concentrado protrombínico, el Protromplex. En caso de que no se cuente con concentrado protrombínico, se puede pasar plasma fresco congelado. Y obvio, suspender siempre los anticoagulantes. Con respecto a los anticoagulantes nuevos, los directos, algunos tienen sus agentes de reversión. No sé si nosotros en el hospital contamos con los agentes de reversión, y si no, está indicado administrar concentrado protrombínico. Y lo que sí, el tema de la reversión de los anticoagulantes no tiene que retrasar el tratamiento endoscópico. A veces el tema de esperar a que revierta la coagulación, si el paciente sigue estando inestable, la indicación es realizar la endoscopía lo antes posible. Con respecto a la necesidad de intubación orotraqueal, está indicada en aquellos pacientes que presenten deterioro del sensorio, con riesgo de broncoaspiración, o cuando hay presencia de hematemesis masiva. Con respecto a la sonda nasogástrica, toda la literatura habla de que está discutida la indicación de la colocación de la sonda, que no ha demostrado mejorar la visualización endoscópica, ni ha disminuido el riesgo de broncoaspiración. Pero bueno, esta es mi experiencia, es mi evidencia basada en mi experiencia. A veces el paciente cuando está con hematemesis, que está con vómitos con sangre, es un paciente que está inquieto, molesto, que la colocación de la sonda, más allá de que es un método incruento, pero como que calma al paciente y mejora también nuestro trabajo. Y en el hospital consultamos con los gastroenterólogos y ellos indican la sonda nasogástrica. Sí, está indicada a veces cuando la causa no queda clara de que haya sido una hemorragia digestiva, y a veces uno realiza la colocación de la sonda para constatar que es cierto que el paciente está con una hemorragia digestiva. Bueno, con respecto a la estratificación, tenemos varias escalas. Una de ellas es la escala de Blatchford, que esta es una escala que predice la necesidad de intervención, más que nada de en qué momento realizar la endoscopía, y además si necesito o no realizar la endoscopía con el paciente en el ámbito hospitalario. Bueno, mide la urea, la hemoglobina, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y le da 2 puntos si el paciente tuvo melena, síncope, si tiene antecedentes de hepatopatía o antecedentes de insuficiencia cardíaca. A un paciente con un Blatchford 0:1 está indicada el alta del paciente y realizar la endoscopía fuera de la internación, o sea, de forma diferida. Ya cuando es mayor de 2 hay que realizar la endoscopía, después lo vamos a ver,
y un valor mayor a 12 nos está hablando de que tal vez el paciente necesite una endoscopía precoz. Otra de las escalas es el score AIMS 65, A de albúmina, I del RIN, el M del trastorno mental, del trastorno del sensorio, la S de la presión sistólica y la edad mayor de 65 años. Esta está bien diseñada, esta escala para ser usada en urgencias, y esta escala lo que predice es mortalidad del paciente. Un puntaje mayor a 2 está hablando de un alto riesgo, una alta mortalidad. Por lo tanto, también puede predecir si es un paciente que va a requerir cuidados intensivos. Con respecto, esta es la escala de Rockall. La escala de Rockall, si bien se usa, es posendoscópica, porque ven que ahí ya incluye lo que es el diagnóstico endoscópico, se puede utilizar sin esos parámetros. Y esta lo que sí predice el riesgo de resangrado y de mortalidad a los 30 días. Por lo tanto, Blatchford nos sirve para ver si el paciente está en condiciones de irse de alta o va a requerir internación. AIMS 65 si la necesidad del paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos, y la de Rockall si el paciente tiene riesgo de hacer un resangrado, por lo tanto es un paciente que debemos internarlo, dejarlo internado, post-endoscopía. Bueno, y las guías del American College de Gastroenterología recomiendan Blatchford para triage de alta precoz, Rockall y AM65 para decidir escalas de monitorización e intensificación terapéutica. Y está bueno integrar las tres escalas, ir reevaluándolo a medida con los cambios del paciente y, utilizar las escalas reduce la mortalidad del paciente. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico preendoscópico, está indicado utilizar omeprazol endovenoso, 80 miligramos, un bolo inicial, seguido después de un tratamiento. Puede ser un tratamiento de infusión continua de omeprazol o forma intermitente. La bibliografía no habla a favor de la infusión, o sea que podemos usarlo intermitente. Acordarse que cuando hacemos infusión hay que cambiar el Baxter a las 12 horas porque el omeprazol precipita. Por lo tanto, para nuestro uso en el servicio de emergencias, la verdad que hacer un esquema intermitente de 40-80 miligramos endovenoso cada 12 horas es mucho más sencillo. Se vio que el omeprazol reduce el resangrado, la necesidad de cirugía y reduce la mortalidad. Con respecto a otros tratamientos farmacológicos, el ácido tranexámico todavía no hay evidencia de que esté indicado en hemorragia digestiva alta. Y después están los proquinéticos. De los proquinéticos hablan de la eritromicina endovenosa, creo que en Argentina no hay. Mejora la visualización del endoscopista cuando va a realizar la endoscopía. Y también hablan, algunas guías directamente no hablan y otras hablan de que se puede usar metroclopramida previo a la endoscopía, pero tiene menor efectividad que la eritromicina endovenosa. Algunas guías hablan de utilizarlo sobre todo en aquellos pacientes que tienen vómitos en borra de café, porque eso habla que tienen una retención digestiva de fluidos. Bueno, y con respecto a la endoscopía debe realizarse dentro de las 24 horas que el paciente ingresa a guardia. Pero con un paciente inestable hemodinámicamente, y hoy ya lo habíamos visto, una escala de Blatchford elevada, nos habla de que tenemos que, antes de las 12 horas y a veces entre las primeras 6 horas, realizar la endoscopía. Con un paciente estable, con una escala de Blatchford, ahí es menor a 7, podemos diferirla dentro de 24 horas, realizar la endoscopía. Esto es importante porque a veces uno se desespera con el paciente con la hemorragia digestiva, enseguida quiere llamar al gastroenterólogo, enseguida quiere que le hagan la endoscopía, y bueno, y estos son los tiempos en los que debe realizarse la endoscopía.
Una vez que se hace la endoscopía, seguimos con las escalas en hemorragia digestiva. Está la escala de Forres, que esta escala nos permite a nosotros decidir si el paciente requiere hospitalización o si se puede dar una alta temprana. Si dentro de la clasificación entre 1 y 2B, eso significa que el paciente, la categoría 1, el paciente está sangrando de forma activa. Hasta la 2B significa las dos que el paciente sangró hasta hace un ratito antes. Ese paciente va a requerir hospitalización y ese paciente va a requerir la administración de omeprazol de forma endovenosa durante 72 horas. En cambio, si el Forres 2C y el Forres 3 es un paciente que se puede dar de alta con tratamiento con vía oral con omeprazol. Bueno, y esto es todo. La integración sistemática de herramientas pronósticas, reanimación guiada por metas, terapias farmacológicas basadas en inhibidores de la bomba de protones y endoscopía temprana ha permitido reducir en forma sustancial la morbilidad asociada. ¿Alguna pregunta? Muy buena, Guada. Muy al hueso. Somos emergentólogos, vamos a la emergencia. Muy buena. Cintia, después cuando tengan la clase de la SAE, tal vez ver algunos puntos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, después Cintia va a preparar varicial. Bueno, ¿no hay preguntas?